Los criollos tenían vetados los altos cargos, los puestos más elevados en la monarquía católica, la monarquía hispánica, como lo queramos llamar. Es un tema recurrente que ha salido varias veces, pero el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial me propuso tratarlo más, de una forma más desmenuzada, por así decirlo, deshilachada, ¿no, pana? Y aquí vamos con ese tema, sobre si los criollos estuvieron discriminados por la monarquía y es por eso que tiene lugar la independencia o las independencias a principios del 19, ¿no, pana? ¿Cómo es la vaina? Bueno, así es la vaina, Antonio, ¿no? Antes que nada, bueno, darte las gracias como siempre por la invitación a tu programa de YouTube. Y sí, es uno de los grandes clichés, ¿no? De la historiografía oficial hispanoamericana, que dicen que una de las razones de las que se dio la independencia fue porque los criollos no podían optar a altos cargos y todos eran pues llenados por peninsulares, ¿no? Esto es uno de los grandes mitos de la historiografía oficial hispanoamericana, porque no solo se da en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica. Y en Y, España, ¿eh? Y en y España. en En España España también se dice también. lo mismo. Sí, en España también muchos se los creen. Y hay que remontarnos también a aquella propaganda del siglo XVIII como la Carta de Jamaica escrita por Bolívar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más ahora de todo esto desmenuzadamente. Sí, bueno, de hecho, ahora que tú dices el mismo Bolívar, la familia de Bolívar llevaba ocupando cargos para la corona desde finales del siglo XVI. El mismo Bolívar fue recibido por embajadores españoles, se codeó con la, como ahora se diría, la jet set, no valga el anglicismo, se casó con una española peninsular, porque él era español, español americano, ¿no? Entonces, el mismo Bolívar y sus orígenes familiares desmienten, empiezan ya a desmentir esa supuesta discriminación, porque claro, es lo que siempre decimos. Una cosa es que hubiera, digamos, sus más y sus menos, que hubiera europeos que se sintieran superiores por el hecho de ser europeos, como tristemente pasa hoy, yo eso no lo voy a negar. Pero de ahí a que la monarquía tuviera como una ley diciendo los criollos no pueden optar a altos cargos y no hubo ni uno, hay un abismo. Pero es más, yo voy a otro abismo propiciado por esa propaganda que denunciamos la semana pasada con el tema sanmartiniano, y es el trazar, pues no sé, como un muro de separación entre criollos y peninsulares, como si no hubiera relaciones de intereses, de parentesco, ¿no? Y por eso a principios del 19 sale un conflicto de americanos versus europeos que se llevaría arrastrando no sé cuántos años atrás, cuando lo real, Emilio, es que hubo peninsulares en el bando independentista y hubo criollos, mestizos, negros, amerindios en el bando realista y hubo familias que la mitad estaba en la península y la mitad estaba en América. Y tú que eres canario, pues tú sabes mucho de esto. Los isleños canarios conservan mucho eso. La mitad de la familia está en Tenerife y la otra mitad está en Venezuela o está en Uruguay o está en Puerto Rico. Y eso no se inventa en el siglo XX. Eso empieza a finales del siglo XV. Por tanto, trazar un muro de separación entre criollos y peninsulares como si fueran, pues no sé, extraterrestres entre sí, es un efecto propagandístico que vamos a reconocerlo como propaganda ha tenido muchísimo éxito, pero no se ajusta a la Sí, realidad, porque hasta después de la independencia siguió habiendo esos vínculos familiares, económicos y culturales entre criollos y peninsulares. sí, claro, la misma emigración española durante el siglo XX fue mucho mayor que los 300 años de la monarquía hispánica, ¿no? O sea, siguió habiendo nexos. Pero como tú bien dices, no existe ninguna sola ley en los 300 años de monarquía hispánica que prohíba a los criollos ocupar cargos dentro del estamento burocrático de la monarquía hispánica, ¿no? Y todo esto es parte de la propaganda, hay que decirlo así. Es parte de la propaganda para eh, digámoslos, adjudicar y darle una razón de ser a todas estas repúblicas que están naciendo, ¿no? Y el mismo Bolívar cae en esta propaganda, como hemos señalado en la Carta de Jamaica de 1815, te la cito. Dice Bolívar, jamás éramos virreyes ni gobernadores, sino por causas muy extraordinarias, arzobispos y obispos pocas veces, diplomáticos nunca, militares solo en calidad de subalternos, nobles sin privilegios reales. No éramos, en fin, ni magistrados ni financistas. O sea, da risa que sea el mismo Simón Bolívar que diga esto, porque ve,
Su tío Feliciano Palacios y Blanco en 1788 fue el último alférez real de Caracas. Entre 1765 y 1775, Juan Vicente Bolívar, el padre de Bolívar, fue designado oficial real del puerto de La Guaira. Su quinto abuelo paterno, Simón Bolívar el Viejo, fue procurador general y primer regidor perpetuo de Caracas. Simón Bolívar el Monstruo, que es padre de su tatarabuelo y fue el primer Bolívar que nació en las Indias, fue contador de las Reales Cajas de Caracas. Fue también comisario del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva Valencia del Rey y en los Valles de Araguas, y también es visitador general de este obispado. O sea, de la misma, tan maltratada y tan llena de leyenda negra como la Inquisición, fue parte de los mismos Bolívar. Y esto por nombrar solo algunos, porque es que casi toda su familia ocupó importantes cargos. O sea, esto es totalmente propaganda dura y pura por parte de Bolívar para dar una razón de por qué nos tenemos que independizar, ¿no? Sí, ¿no? Incluso el memorial de agravios de Camilo Torres, que no habla necesariamente de independizarse, pues también habla de eso, ¿no? De la discriminación que están sufriendo los criollos. Él mismo dice, nosotros no somos colonias como tienen otros territorios, sino que somos parte integral de la nación española. O sea que esta propaganda estaba en marcha. Pero fíjate que prácticamente coetáneo a Bolívar es Joaquín Mosquera Figueroa, que fue agente legal de Fernando VII. O sea, Sí, entonces, sí, de hecho, hay una larga, digamos, lista, ¿no? De criollos que ocuparon altos cargos. O sea, un cliché que se ha metido en todos los lados, ¿no? De ese cliché de que no, los criollos no podían acceder al poder. Y la prueba es que el más importante virrey de México en el siglo XVIII, el conde de Revillagigedo, era cubano. Y el neogranadino Francisco Antonio Sea, que dirigió el Real Jardín Botánico Madrileño desde 1805, también, o sea, burocracia, ejército y Real Armada contaban con naturales del Nuevo Mundo en posiciones y jerarquías diversas, en igualdad con los peninsulares, Antonio. Hay que decirlo así, ¿no? y tú sabes que nuestro amigo Y Francisco Núñez del Arco siempre cita sí, la presencia de quiteños en los tercios, ¿no? En ese formidable ejército de la monarquía católica. Incluso el pintor Augusto Ferrer Dalmau ha hecho un guiño a esa presencia hispanoamericana en los tercios, en uno de sus cuadros. O sea que finalmente, pues, es que está desde el principio prácticamente. Y como decimos, incluso hasta el final de la monarquía San católica, el Martín, agente, que lo hablamos de él la semana pasada. claro, el agente legal de Fernando VII, quien firma en nombre del rey, es un criollo de Popayán. El ministro plenipotenciario es un criollo como es el duque de San Carlos, criollo, grande de España, casado con una princesa austríaca, o sea, una serie de privilegios que ya soñarían muchos peninsulares, lo que tenía los privilegios del peruano duque de San Carlos. Entonces, bueno, los hechos desmienten. Lo que pasa, Emilio, es que la propaganda es muy poderosa. La que si la Carta de Jamaica, que si el Memorial de Agravios, en fin, una serie de cuestiones que están ahí. Sí, ¿no? Y si te pones a ver, el mismo fundador de la Guardia Civil Española es un descendiente de Moctezuma. Sí, Es, sí, un, es sí. el duque de Moctezuma, ¿no? O sea, es que lo vemos. Hay un caso también hay venezolanos que ocuparon altos cargos, como el criollo de Trujillo, Venezuela, Juan Pacheco Maldonado, quien en 1613 es nombrado gobernador de la provincia de Musos y Colima, en la Nueva Granada. Anteriormente también fue gobernador de Mérida, en Venezuela. Y en 1745 hay un caraqueño, Juan Arrechederra Tobar, que fue nombrado gobernador interino de la Capitanía General de Filipinas, o sea, cargo que ocupa hasta 1750, o sea, 5 años, un quinquenio. Otro caraqueño también puede ser Francisco Solano y Ortiz de Rosas, que llegó a ser uno de los más distinguidos generales del ejército español y en 1805 es nombrado gobernador de Cádiz y además capitán general de Andalucía. Es más, Antonio, hasta todos los cabildos de América, más del 95% de la nómina eran criollos. Y el cabildo caraqueño tuvo el privilegio de tener alcaldes gobernadores en ausencia o impedimento de los capitanes generales y decidían sobre cargos, tributos, temas ejecutivos y judiciales y religiosos. Es más,
los peninsulares y los canarios, Antonio, que residían en Caracas, solían mandar quejas al rey sobre la discriminación que había por parte de los criollos hacia ellos. Y el 15 de junio de 1769 mandan una denuncia citando textualmente vejaciones y desaires que les impedía Imagínate. obtener el empleo alguno honorífico. O sea, cita que para ser alcalde necesita mayoría de votos de regidores y como estos son criollos, recaen en sus compatriotas. Y hay 6 familias que manejaban y controlaban el Cabildo de Caracas, ¿no? Y denunciaban fallos en la administración de justicia por parentesco de los criollos. Estas familias son los San Javier, los Ponte, los Mijares, los Solórzanos, los Blancos, los Tobar. Qué curioso, Antonio, que los Blancos y los Ponte estaban emparentados con Bolívar, ¿no? Sí, no, no falla. Y aparte es lo que tú dices, o sea, eh, se podría incluso, lo que pasa es que sería más complicado hacer un estudio de los peninsulares y de los isleños que fueron discriminados por ser peninsulares isleños, como la oligarquía mantuana los llamaba, los blancos de orilla, despectivamente, ¿no? Por ejemplo, Sí, el padre de Francisco eso te iba a Miranda decir, fue pero uno que recibió eso. y date cuenta, yo eso lo hablé en su día con don Manuel Hernández González, nuestro gran historiador canario, al que le mandamos un saludo, que es verdad que a Miranda le queda mucho resentimiento con los Galvez por, en fin, todo el embrollo, que el malentendido que hay Uh-huh. entre Norteamérica y el Caribe, pero sin embargo le podría haber quedado resentimiento por la discriminación que sufrió su padre, que era canario, frente a los mantuanos, pero no, el resentimiento solo le duró con los Galvez. O sea, es un hecho curioso. Y bueno, el caso también de Pío Tristán, ¿no? Como virrey, o sea, que era bien, también bien criollo. Es que son muchos casos, además, como decimos, no solo de criollos gobernando en América, sino en la misma península. Aquí en Sevilla está la Universidad Pablo de Olavide y casi nadie sabe que era un ministro peruano que tuvo Carlos III. Claro, porque se supone que con los Borbones, pues, hay quien dice, ¿no? Bueno, no, con los Austrias sí, había algunos criollos, pero ya los Borbones les prohibieron todo. Los Borbones tuvieron ministros criollos, los cabildos en el siglo XVIII siguieron siendo dominados prácticamente por los criollos. Como dice el profesor Tomás Pérez Bejo, los cabildos siguieron con esa autonomía y afirmación política, que tú eras vecino de Arequipa, de Buenos Aires, de la Ciudad de México, de Caracas, si el cabildo decidía que tú eras vecino y no tenía por qué pedirle consentimiento al rey. Esto parece pecata minuta, pero no lo es. Es una muestra del poder político que tenía y de la organización en ciudades que tuvo la monarquía católica. Por tanto, con los hechos, pana, no se sostiene. O sea, no se sostiene que los criollos estuvieran discriminados y vuelvo a lo mismo, no se sostiene que hubiera un muro de separación entre europeos y americanos. No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, con los Borbones, si ves la lista de cargos públicos ocupados por los criollos, aumenta mucho más con la dinastía de los Borbones, la presencia criolla que durante la época de los Austrias. Inclusive podemos ver criollos y venezolanos en condición de diputados en las Cortes de Cádiz de 1812, ¿no? Vemos casos como el de Fermín Clemente de Francia, que es doctor en leyes, nacido en Caracas, el Luis Mendoza, canónigo doctoral de Mérida, el maravino José Domingo Ruz, que fue fiscal de la Real Hacienda y oidor de la Real Audiencia de Guadalajara en México, que por cierto está en el póster de este podcast, es el gordito que aparece ahí en la foto. Y bueno, también tenemos al caraqueño Esteban Palacios. Adivina quién es este señor. Bueno, por el apellido Palacio debe ser pariente de Bolívar en algún grado. Es Claro, o sea, por su tío materno, El Esteban apellido Palacios. Palacio. Y él fue consejero de Hacienda, contador general de la Real Hacienda y ministro del Tribunal de Contaduría Mayor. Nada más y nada menos. No, Sí, qué no, discriminado estaba. Y también fue diputado a las Cortes de Cádiz. Te puedo nombrar otro caraqueño a resaltar, que es Jerónimo Enrique de Ustaris y Tobar, que en España sirvió como intendente de Toro, intendente de Extremadura, asistente del Rey de Justicia, en Hacienda, en Guerra y en Policía. Ministro del Consejo de Guerra en Madrid y ministro en Comisión de Teruel en 1809. O sea, ¿qué más quieres? También te podemos nombrar que no solo los blancos criollos podían acceder a cargos burocráticos. Hay un mulato como Juan Martín de Oñate, que fue regidor del primer cabildo de Nirgua en 1628,
el capitán de la compañía de morenos de Morenos Libres de Caracas, Juan del Rosario Blanco, en 1721 fue alcalde del Cabildo de Curiepe, o el indígena José María Charuán, cacique de Clarines, que fue alcalde del Cabildo de San Pablo de Azaca. O sea, esto nada más no eran los criollos, también lo podemos ver en otros componentes étnicos, ¿no? Sí, igual que Dionisio Inca Yupanqui fue diputado en las Cortes de Cádiz, por ejemplo. O bueno, lo que hemos dicho otra vez, los cargos, como tú bien dices, los cargos militares, los cargos incluso políticos de la época, y no solo de criollos en su tierra americana, sino de criollos mandando en Europa, que fue una constante hasta el mismo Fernando VII. Pero lo que pasa que, claro, como volvemos a decir, la propaganda sigue siendo bastante efectiva, por desgracia. Y digo por desgracia porque esto lo único que provoca es que haya una incomprensión absoluta de nuestra historia. Pues la monarquía católica hubiera sido insostenible si se hubiera limitado al dominio de un porcentaje mínimo de europeos, hubiera sido insostenible si no hubiera tenido ese apoyo local y esa actividad local en América. No, y algo muy importante que acabas de decir es que, por ejemplo, la monarquía hispánica trataba de que los burócratas o los que gobernaban no lo hicieran en su terruño porque podían influir, ¿no? En las decisiones, o sea, dar, digamos, Perdón. eh, prebendas a aquellos que eran sus allegados. Y es por eso que los vemos más que todo gobernando en otros puntos del imperio español, ¿no? En eso se cuidaba muy bien la monarquía hispánica. Y vemos casos como en la Capitanía General de Venezuela, también hay criollos. Está Fernando Millares y González, que nació en Cuba, que fue capitán general de Venezuela entre 1810 y a 1812. También vemos virreyes criollos, además de los antes citados como Revillagigedo, están en México López Díez de Aux, que es oriundo de Quito, Juan Ortega Montañez, Juan de Acuña, Francisco Javier de Lizana, etcétera, que fueron virreyes de Perú, Miguel Núñez de Sanabria, Álvaro de Ibarra, Juan Pío Tristán, que también lo citaste, ¿no? O sea, que también hasta el más alto cargo en las Américas lo ocuparon los virreyes. Es Claro, que trataban de que los peruanos gobernaban en México y así, ¿no? Para no tener algún peso, ¿no? De favorecer a sus allegados. Es que, claro, vemos que son virreyes, capitanes generales, diplomáticos, ministros, militares. ¿Dónde está la discriminación? Si es que salen nombres continuamente y si ya nos metemos lo que tú decías, en los cabildos y en la audiencia ya. Ya, ahí era mayoría, incluso como tú citaste anteriormente a Joaquín Mosquera y Figueroa. O sea, el más alto cargo en España, como es el rey, fue ocupado por este criollo, Joaquín Mosquera y Figueroa, que nació en Popayán, Colombia, y fue rey de España e Indias, encargado por 3 meses en 1812 como regente. El reemplazo al titular que era Fernando VII, porque acordémonos que Fernando VII fue detenido por Napoleón en 1808 y Joaquín firmaba los decretos reyes como correspondía a su dignidad. Yo, el rey, Sí, o sí, sea, el, ocupó el mismo cargo del rey, ¿no? Y algo el importante, alter ego del Antonio, rey era un criollo. exactamente, ¿no? También el que lo confesaba era criollo, era peruano. Blas de Ostolaza, sí, Eh, señor. sí, y bueno, el historiador colombiano Pablo Victoria dice algo muy importante, lo voy a citar, dice, no es cierto de que la presencia española fuera una presencia opresiva. En 1789, en Santa Fe de Bogotá, no había ni un solo español peninsular nacido que ocupara cargo en el cabildo. Hasta el comandante general de la Armada y muchos generales eran nacidos en América. Entonces, ¿se puede decir que era España la que estaba sometiendo a las provincias americanas bajo su yugo? Evidentemente no. Bueno, finalmente volvemos a lo mismo. Estamos delante de un discurso que no ha sido contestado cuando era muy fácil contestarlo con los datos en la mano. Y ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo hasta nuestros días, ¿no? Para justificar, como tú bien dices, pues esa ruptura que hubo, que nosotros no decimos que sea culpa exclusiva de los americanos, fue culpa tanto de unos como de otros, y es que no hubo ese conflicto secular entre europeos y americanos, más bien es una época que hay un vacío de poder, y en ese vacío de poder y en ese desorden,
pues hay un proceso rupturista revolucionario y triunfa lo peor que podía haber triunfado. Porque además en España al final acaba un poco pasando lo mismo. Te digo porque siempre nos acusan de que, claro, como ustedes son españoles, ¿qué van a decir? No, es que no tiene nada que ver. Es que Bolívar tuvo muchos lugartenientes peninsulares, entre ellos ese Vicente Campo Elías, que lo citaba la semana pasada, que decía que él O estaba Villapol dispuesto también. a degollarse con tal de exterminar la maldita raza española. Porque esas proclamas bestias salvajes de Bolívar, de Briceño, de Arismendi contra los malditos españoles, europeos y canarios, pues bueno, eso siempre tiene su disculpa, ¿no? Porque estaban en guerra. Pero te cogen una frase, a lo mejor, la frase malsonante del obispo Orellana sobre los criollos, y ahí sí, ahí se aferran a ello como, vamos, como oro en paño. Pero lo otro siempre tiene disculpa. Entonces, mire, eso no es historia. Y de propaganda No, nosotros, cansados y saturados. Y vamos a analizar los hechos tal y como fueron. sí, eso es lo que estamos haciendo, tratar de desmontar la propaganda y decir la verdad, ¿no? Y es más, si te pones a ver, hasta los criollos no solo ocuparon puestos de relevancia en la administración española, ¿no? Y en las milicias defensoras de la monarquía hispánica, también lo vemos ocupar cargos de consideración dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica Hispana, Antonio. Y hay un historiador venezolano que se llama Caraciolo Parra Pérez, que en su obra El régimen español en Venezuela habla de esto, ¿no? Y cita sobre aquellos criollos nacidos en territorio de la actual Venezuela y que ejercieron altas funciones dentro de la iglesia en la América Española. Y cito a Caraciolo Parra Pérez porque es magistral. Dice lo siguiente, déjame buscarlo. Aquí está. La jerarquía eclesiástica abría a los venezolanos todas sus posibilidades, dentro naturalmente de lo que pudiera llamarse con cierta irreverencia la capacidad de producción del país en elementos apreciables para el clero. Para 1670, las altas dignidades eclesiásticas empezaban a caer en manos de criollos. Un prelado de renombre, Fray Gaspar de Villarroel, arzobispo de Charcas, era venezolano o quiteño, como lo fueron Sobremonte y José Martínez de Porra, obispo de Puerto Rico, Mijares de Solórzano y Jaime Pastrana, obispos de Santa Marta, y aquel ilustre don Juan de Arrechederra, que llegó obispo y capitán general de Filipinas, don Diego de Baños y Sotomayor, obispo de Caracas, y Fray Cándido de Torrijos, segundo obispo de Mérida, nacieron en Bogotá. Monseñor Ibarra, primero arzobispo de Caracas, nació en Guacara, y por cierto que su elección no fue generalmente aprobada por su parentesco con mucha parte del engreído criollismo, como escribe el anónimo continuador del cronista Terrero. Vale decir que el pueblo bajo y las gentes del estado llano habrían preferido que se diese entonces la mitra a un español europeo. Esto es importante señalarlo también, que el pueblo llano a veces prefería a los peninsulares que los criollos, ¿no? No, y no solo Y eso, sino a mí me recuerda, por ejemplo, en el libro de la guerra a la rebelión, escrito, bueno, en clave quizá marxista, por así decirlo, sobre el fenómeno realista peruano que fue continuado en la Pampa de la Quinua por Antonio Navala Huachaca, y ahí te habla de que hay una alianza entre los peninsulares, las nuevas autoridades republicanas hablan de los españoles peninsulares capitulados de Ayacucho, que se escondían entre las comunidades amerindias y peleaban juntos. Entonces, esto es un fenómeno que, claro, que por una parte, el siglo XIX no se, ¿cómo te digo? No hubo mucho interés en analizarlo y luego desde la perspectiva marxista, pues se intenta hacer no sé cuántas piruetas para darle una explicación de clase o no sé cómo. Pero es lo que, yo creo que eso complementa lo que tú dices. Existía muchas veces esa alianza, al igual que existían muchas alianzas familiares entre criollos y peninsulares. O sea, es que, y familias que estaban repartidas al uno y al otro lado del charco. no, y es que si te pones a ver, el pueblo llano, que eran los indígenas, los pardos, los negros, etcétera, quienes eran con quien más tenían problemas, con los criollos, Claro. que eran los que querían mantener sus beneficios, sus grandes privilegios, ¿no? Los querían siempre mantener. Pero algo muy importante que señala Parra Pérez en su libro es lo de la capacidad de producción del país en elementos apreciables, ¿no? Porque esto lo podemos ver no solo en el clero, también en la administración de la burocracia. Y es que, claro, la Capitanía General de Venezuela tenía 900.000 habitantes, ¿no?
no podía dar tantos elementos a la burocracia y al clero, porque era muy pequeña la población en comparación con el virreinato de Nueva España o el virreinato del Perú, que tenía mucha más población en la misma península, ¿no? Y es por eso que no vemos tanto en comparación en porcentajes con otros puntos del imperio, pero estaban ahí y los hemos nombrado. O sea, este es otro cliché, ¿no? Que dice mucha gente, no, pero es que comparado con los peninsulares, los criollos eran menos que los que ocupaban los cargos públicos. Pero vamos a ver, las decisiones se tomaban en la corte, Antonio, y obviamente el rey va a nombrar a cargo a personas en su confianza y con quien tiene contacto. Y la corte, por Sí. estar en la península, obviamente iba a nombrar más peninsulares que criollos, ¿no? Pero con todo eso, existen criollos y los hemos nombrado muchísimos y en gran cantidad. Si la corte hubiera estado en México, pues hubiera sido el contrario, hubiera habido más No, mexicanos que peninsulares, pero de ¿no? hecho, allá donde hubo los cabildos y las audiencias se pueden considerar como cortes paralelas en el Nuevo Mundo, o sea, También. y estaban ocupadas por criollos en su gran mayoría, que era lo lógico además, quiero decir, era cuestión de sentido común. No es porque España fuera más buena que nadie, sino porque era lo lógico. Inclusive algunos citan a Humboldt, ¿no? Para hablar de este tema, porque el Sí, Humboldt pero cuando cita, interesa, citamos el sí, sí, trocito que nos interesa, pero el otro lo guardamos. exacto, que en su obra Viaje a las regiones equinocciales cita lo siguiente: el gobierno desconfiado de los criollos da los empleos importantes exclusivamente a naturales de la España antigua, y aún de algunos años esta parte se disponía en Madrid de los empleos más pequeños en la administración de aduanas o del tabaco. Ojo, Antonio, que yo soy el primero que le encanta Humboldt y lo cito mucho, pero no en todo tenía razón Humboldt. Y algo que lo desmiente es el cronista más famoso de Venezuela después de Humboldt, que estuvo en el año 1801, un año después que Humboldt, que es el francés Francois de Pos, que cita sobre los criollos que no les gustaban los trabajos físicos y que preferían los trabajos administrativos. Cito a Francois de Pos: los empleos son la principal y única mira de la ambición del criollo. Aunque la mejor tierra del mundo le ofrezca todas las riquezas, no está satisfecho en sus deseos, mientras no obtiene un grado militar, un puesto en la hacienda pública, un oficio judicial o una orden honorífica. Pasa su vida y consume sus haberes en obtener grados y empleos y en solicitar otros nuevos. De Pons también señala que era tanta la ambición que los criollos ricos tenían, tenían, que ellos tenían apoderados en Madrid, los cuales le pagaban remesas para que le buscaran en las oficinas públicas un empleo de alcurnia, ¿no? O de relevancia. Y a veces hasta hipotecaban sus haciendas para cubrir los gastos de las remesas, ¿no? Para ocupar y conseguir esos cargos en la administración de la monarquía hispánica, ¿no? Así es, claro, pero esos datos no interesan, como no interesan tantos otros, o se busca marear la perdiz para entretenernos en temas banales sin ir al quid de la cuestión, a lo importante del asunto. Lo importante aquí de este asunto es que eso de que los criollos estaban discriminados es una pura falacia y que hasta la misma época de Fernando VII se veía muy claro. Pero bueno, pana, así son las cosas. Esperemos aportar un granito de arena en todo este océano de la propaganda. Yo creo que sí, que poco a poco ya esto se va sabiendo y se va valorando porque no tiene ni pies ni cabeza, como tantas otras cosas que nos han hecho creer, ¿no? Y bueno, pues proseguimos en nuestra historia hispánica. Nosotros desde aquí siempre recomendamos los canales de Venezuela Provincial en Instagram, en Facebook, en YouTube. Emilio está muy prolífico con sus artículos, de vez en cuando se pelea con el mundo, alguna vez manda camino de Guanajuato, pero bueno, estamos bien, ¿no? Así es, camino de Guanajuato, para aquellos que llegan faltando el respeto, pero llegaron de una manera. Siempre se trata de debatir, pero con respeto, ¿no? Y bueno, también recomendamos a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes. Está en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz. En Twitter está como un andaluz indiano. Y bueno, para aquellos que quieran ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz, ya con solo €1, lo que cuesta, no sé, hoy en día un pan, ¿no? O algo Con esto de la de inflación, con esto de la inflación está complicado poner ejemplos, ¿eh?
Sí, pero bueno, o algo de bollería, pues pueden ayudarnos mucho en este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos también para mandar saludos a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez y Alberto Gil. Martínez. Y Dios mediante, pues la semana que viene volveremos con más temas de nuestra procelosa historia. Te mando, Emilio, un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros desde la Villa Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao, adiós.